Bien, entonces, esta es una clase de la tercera unidad, ¿verdad? Vamos a hablar de potencia y eficiencia en máquinas DC. ¿Sí? Bien, hablemos entonces flujo de potencia y pérdidas en máquinas DC, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, en una máquina eléctrica, ¿verdad? Así como hacíamos en el transformador, nosotros podemos calcular eficiencia utilizando esa expresión que ven en pantalla, ¿verdad? Potencia de salida entre potencia de entrada por 100%, ¿verdad? También existe otra forma más fácil de describir esta expresión, ¿verdad? Que es como potencia de salida menos potencia de pérdidas entre potencia de entrada, ¿verdad? Bien, ahí hay un error, ¿verdad? Me parece que hay un error. Esto no debe ser potencia de salida, ¿verdad? Sino que debe ser potencia de entrada menos las pérdidas, y eso es la potencia de salida, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes a la potencia de entrada, ahí debe ser potencia de entrada, ¿verdad? Y en su cuaderno, ese componente, ese de ahí, ¿verdad? Debe ser potencia de entrada, ¿verdad? Menos potencia de pérdidas, ¿verdad? Menos las pérdidas que ocurren en la máquina, es igual a la potencia de salida, ¿verdad? Entonces el numerador es la potencia de salida, ¿verdad? Así que ahí debe ser potencia de entrada menos las pérdidas entre la potencia de entrada. Esa es otra expresión para encontrar nosotros la eficiencia, ¿verdad? Entonces, así como lo hacíamos en el transformador, lo que nosotros nos preguntamos ahora es cuáles son las pérdidas en una máquina DC, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las pérdidas en una máquina DC las podemos enumerar en esas 5 que aparecen ahí en su pantalla, ¿verdad? Las pérdidas en el cobre, como ustedes saben, tiene enrollado de vanados, ¿verdad? Y esos son, eh, es un alambre de cobre, ¿verdad? Y ese alambre de cobre presenta oposición a la corriente que se muestra como en forma de calor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esas son las pérdidas en el cobre. De ahí están las pérdidas en las escobillas, están las pérdidas en el núcleo. Recuerden que el núcleo es un material ferromagnético, pero presenta pérdidas así como lo hacía en el transformador. Tenemos las pérdidas mecánicas y tenemos las pérdidas dispersas o misceláneas. Si queremos ahora ver y definir, ya sabemos el nombre de las pérdidas, pero ahora queremos definir cómo calcular cada una de ellas. Entonces comencemos con la primera, ¿verdad? Las pérdidas en el cobre. Recuerden ustedes que las pérdidas en el cobre de cualquier elemento, ¿verdad? Se pueden calcular como R por I cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ustedes saben, en la máquina DC existen dos circuitos, ¿verdad? Un circuito de campo y un circuito de inducido, ¿verdad? Y ambos tienen una resistencia equivalente, ¿verdad? Por tanto, las pérdidas las podemos dividir en dos pérdidas. Las pérdidas en el cobre, ¿verdad? Nada más las pérdidas en el cobre las podemos dividir en dos. Pérdidas en el inducido, que van a ser calculados por esa expresión que ven ahí, y las pérdidas en el circuito de campo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y cada uno de los valores aparecen ahí abajo especificados, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes los entienden muy bien, ¿verdad? Bien, hablemos ahora de las pérdidas en las escobillas. Miren que es un elemento, ¿sí? Que sí, es parte de la construcción de las máquinas DC, como ustedes ven, si se acuerdan de la figura, aparecen lo que nosotros llamamos escobillas, ¿verdad? Entonces, esas pérdidas en escobillas se calcula es igual al voltaje de las escobillas por la corriente de armadura, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ese voltaje de las escobillas es un valor que generalmente se enuncia en el problema, ¿verdad? Y si no se enuncia, nosotros podemos asumir que ese voltaje de las escobillas es de 2 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese eh, es un valor que se utiliza, ¿verdad? Entonces, 2 voltios, ¿verdad? Y la corriente de armadura, ya saben ustedes que depende de la operación, de cómo usted, sí, cómo esté operando la máquina de ese, ¿verdad? Va a depender de eso. Bien, si ahora hablamos de las pérdidas en el núcleo, acuérdense ustedes, como en un transformador, ¿verdad? Esas pérdidas son proporcionales a la densidad del flujo, ¿verdad?
¿sí? Y a la potencia de rotación, bueno, y proporcionales también a la velocidad de rotación de la máquina, ¿verdad? Sí. Bien, entonces esas pérdidas en el núcleo generalmente, bueno, son dadas, acuérdense ustedes del fenómeno de histeresis que ocurría y de las corrientes parásitas que ocurrían en un transformador, ¿verdad? Recuerden que la construcción de la máquina DC también es muy similar a cómo se construía un transformador, ¿verdad? Donde tenemos un núcleo de un material ferromagnético y en el cual existe un flujo magnético, ¿verdad? Que es transportado, que fluye por ese núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces esas pérdidas, fíjense que las pérdidas en núcleo generalmente son unas pérdidas que se van a describir en el enunciado, ¿verdad? Y si no, también son proporcionadas por unas pruebas que se le hacen a la máquina de ser. Más adelante vamos a hablar de eso. Bien, las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Se dan por la fricción y el rozamiento del aire, ¿verdad? La fricción que ocurre en el rotor y el rozamiento. Y sí, el rozamiento del aire se refiere a la oposición que presenta el aire, ¿verdad? A estar al movimiento que está haciendo ese rotor, ¿verdad? Entonces, estas pérdidas varían conforme al cubo de la velocidad de rotación de la máquina, ¿verdad? Entonces, esas pérdidas mecánicas también o nos dicen cómo calcularlas, que eso es, ahí ustedes a medida que hagan problemas van a encontrar ese tipo de, eh, ese tipo de enunciados, ¿verdad? Que les van a decir cómo calcular esas pérdidas mecánicas o se proporcionan, ¿verdad? Sí. Entonces, eso con respecto a esas pérdidas mecánicas. Bien, y de ahí por último tenemos las pérdidas misceláneas que son causadas, que son pérdidas dispersas, ¿verdad? Pérdidas que no hemos considerado en todas las otras potencias de pérdidas que hemos hablado, ¿verdad? Entonces, estas por convención se definen como 1% de la potencia a plena carga. Sí, de acuerdo. Entonces, estas pérdidas misceláneas siempre las vamos a tomar como el 1% de las pérdidas a plena carga. Bien, entonces hablemos un poco del flujo de potencia. Si quieren, comencemos hablando del flujo de potencia en un motor, ¿verdad? Cómo funciona, ya que hemos estado hablando mucho de motores, ¿sí? Entonces, comencemos hablando del flujo de potencia de un motor, ¿verdad? Tratemos de entender cómo es el flujo, cómo fluye la potencia dentro de la máquina. Bien, recuerden que un motor transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? Entonces, la energía eléctrica que entra a esa máquina es la potencia de entrada, ¿verdad? Es el voltaje en las terminales por la corriente de carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la potencia que entra a la máquina, ¿verdad? De ahí ocurren las pérdidas por cobre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esas pérdidas con el cobre salen, ¿verdad? ¿Sí? Se disipa esa energía en calor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quiero que vean el ancho de ese flujo, ¿verdad? Y quiero que vean que a medida que vamos avanzando, se va haciendo más angosto, ¿verdad? Lo que representa que se va quitando energía, ¿verdad? Se va perdiendo energía, ¿verdad? ¿Sí? Y al final, la potencia de salida obviamente no es igual a la potencia de entrada porque es una máquina real. Bien, entonces comencemos analizando. Les decía que esa potencia de entrada, ¿sí? Existen las pérdidas por cobre, ¿verdad? De ahí, lo que ocurre es lo que nosotros llamamos potencia convertida, ¿verdad? Que es EA por IA, ¿verdad? Y eso es igual al torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? Esa es la potencia real que se convierte de energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? ¿Sí? No es la potencia de entrada, ¿verdad? Sino porque en la potencia de entrada le quitamos las pérdidas en el cobre
Y entonces ahí ya tenemos la potencia real convertida, ¿verdad? A eso se le llama simplemente potencia convertida. Una vez que esa energía se convierte en energía mecánica, miren que existen las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Después existen las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Ya recuerden por la fricción y por el rozamiento con el aire y con otros componentes de la máquina, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso le quita energía, sí, le quita energía o le quita potencia, ¿sí? A esta máquina de ese, ¿verdad? A este motor de ese, ¿verdad? Y después tenemos las pérdidas diversas, ¿verdad? ¿Sí? O misceláneas. Entonces, al final, la potencia de salida final, miren que simple, es igual al torque aplicado por la corriente, perdón, por la velocidad mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Y quiero que vean de nuevo que el flujo de potencia va decreciendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, va decreciendo, ¿verdad? Vean el ancho de ese flujo, ¿verdad? ¿Sí? De esa flecha, entonces va disminuyendo a medida que las pérdidas, a medida que a medida que la máquina va operando, ¿verdad? A medida que la máquina va transformando esa energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces al inicio tenemos una potencia de entrada y al final tenemos una potencia de salida menor, ¿verdad? Y por eso es que calculamos la eficiencia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, otra cosa que hay que aclarar aquí, miren que la potencia de salida se define como el torque aplicado por la velocidad mecánica, ¿verdad? Y vean que la potencia convertida, esa de ahí, se define como el torque inducido. Bueno, están las dos expresiones, cualquiera de las dos es válida, pero veamos la del lado derecho, es el torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? Lo que quiero que vean es que el torque inducido no es igual al torque aplicado, ¿verdad? El torque inducido es el torque ideal, ¿verdad? El torque que sería, que se aplicaría a la carga si nosotros no tenemos ninguna pérdida, ¿verdad? Pero como existen todas las pérdidas mecánicas, ¿verdad? Entonces ese torque inducido es mayor al torque aplicado, ¿verdad? Entonces son diferentes torques, ¿verdad? A medida que ustedes desarrollen problemas, se van a dar cuenta que a veces el problema les requiere encontrar el torque aplicado. Entonces es este de acá. Otros problemas les van a decir calcule el torque inducido, ¿verdad? Entonces es este de acá, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Siempre es diferente, ¿verdad? A menos que consideremos una máquina ideal, ¿verdad? Pero eso, como saben ustedes, nunca lo hacemos porque las máquinas eléctricas son máquinas reales, ¿verdad? ¿Sí? Tienen eficiencia y tienen pérdidas, ¿verdad? Si la eficiencia no es del 100%, ¿verdad? Sino que existen pérdidas porque son máquinas reales. Entonces eso es lo que quiero que vean, ¿verdad? Que el torque inducido es diferente al torque aplicado, ¿verdad? De acuerdo. Bien. Eh, bueno, entonces ahí les dejo la expresión de potencia convertida, ¿verdad? Bien, antes de continuar, veámoslo en un generador, ¿verdad? Sí. Un generador, ¿verdad? Suministra o transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿verdad? De hecho, el generador es exactamente igual al motor, ¿verdad? Solo que el flujo de potencia es inverso, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente lo vemos de forma inversa. Ahora de derecha a izquierda lo miraríamos. Entonces vean la expresión del flujo de potencia. Miren que comenzamos porque en el generador se aplica un torque y una velocidad, ¿verdad? O sea, cuando nosotros tenemos un generador, algo o alguien, vamos a decir, entre comillas, tiene que mover ese generador, ¿verdad? Y ese alguien va a depender de la forma de generar energía eléctrica que estamos definiendo, ¿verdad? Por ejemplo, si es el aire, entonces es energía eólica, si es el agua, entonces es hidroeléctrica, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, quien mueve a ese generador, el eje, ¿verdad? Acuérdense que tiene un eje, entonces, quien mueve ese eje me define a mí qué tipo de generación estoy realizando, ¿verdad? Pero en términos generales, alguien mueve el eje de ese generador, ¿verdad? Ese alguien, entre comillas, ¿verdad? Porque pues, puede ser aire, ¿verdad?
puede ser agua, puede ser combustión, ¿verdad? Sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, él aplica un torque hacia el generador y a una velocidad, ¿verdad? Entonces, el torque aplicado por la velocidad mecánica es la potencia que entra, ¿verdad? Una potencia mecánica, ¿verdad? Sí. Ahora, como ustedes saben, la máquina es real, entonces tiene pérdidas misceláneas, ¿verdad? Entonces miren que el flujo de potencia se va haciendo más estrecho, ¿verdad? Después vienen las pérdidas mecánicas. Después vienen las pérdidas en el núcleo y una vez que quitamos las pérdidas en el núcleo, ese flujo de potencia se transforma, esa es la potencia convertida, ¿verdad? Que sería el torque inducido por la velocidad mecánica, ¿verdad? Que se transforma, se convierte a el voltaje inducido por la corriente de armadura, ¿verdad? Entonces esa ya es potencia eléctrica, ¿verdad? Y a la potencia eléctrica recuerden que se le restan las pérdidas por el cobre, ¿verdad? Y hasta que restamos las pérdidas en el cobre, entonces esa es la potencia de salida, ¿verdad? Obtendríamos la potencia de salida que va a ser el voltaje en las terminales por la corriente de carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean el flujo de potencia de un generador, compárenlo con el flujo de potencia de un motor y es exactamente igual, solo que visto desde el otro lado, ¿verdad? Visto desde el otro punto de vista, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el generador pasamos de una potencia de entrada, que es un torque aplicado por una velocidad mecánica, hasta llegar a la potencia de salida, que es voltaje en las terminales por corriente de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Y también ahí están las expresiones de potencia convertida, ¿verdad? De nuevo, vean que el torque inducido no es igual al torque aplicado, ¿verdad? ¿Sí? Son dos torques diferentes, ¿verdad? A medida en que hagan problemas, se van a dar cuenta de